Gracias por seleccionar este video de análisis bíblico. En esta ocasión te traemos el siguiente tema. El libro de la vida y el libro del recuerdo. El libro de la vida es un tema que al día de hoy todavía hay personas que sinceramente desean conocer pero aún no lo entienden con claridad. En respuesta a un pedido de un oyente, expresamos este análisis bíblico con la mayor claridad para que toda persona pueda llegar a comprender lo que Dios nos muestra en las Escrituras. Es muy importante, en primer lugar, saber a quiénes se escribió lo registrado en las escrituras griegas cristianas. Para ello notemos lo que dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 8. Ahí dice: ustedes ya están hartos, ¿verdad? Ya son ricos, ¿verdad? Han empezado a reinar sin nosotros, ¿verdad? Y verdaderamente desearía yo que hubieran empezado a reinar, para que nosotros también reináramos con ustedes. En esta carta vemos claramente que los cristianos del primer siglo eran personas que tenían la esperanza de convertirse en reyes del reino. Además de esto, notemos otro detalle de los cristianos del primer siglo. Leamos la primera carta de Juan, capítulo 3. Versículo 14. Allí dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Nos menciona el apóstol que los cristianos de su tiempo habían pasado de muerte a vida. Los cristianos del primer siglo eran considerados como personas vivas desde el punto de vista de Jehová. No obstante, quizás alguien se pregunte: ¿cómo esos cristianos llegaron a ser hijos de Dios y fueron considerados como personas vivas? La respuesta a esto la encontramos en la carta que escribió el apóstol Pablo a la congregación que había en Roma. Sí, en la carta a los Romanos, el capítulo 8. Versículo 15. Dice: porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino que recibieron un espíritu de adopción como hijos, espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto fue posible gracias a que recibieron una adopción hecha por Dios al llenarlos con Espíritu Santo. Por ello llegaron a ser hijos de Dios. Ahora bien, en el siguiente texto veremos lo que dijo Pablo sobre dos mujeres que habían predicado con él pero que ahora estaban disgustadas la una con la otra. Notemos lo que dice Filipenses capítulo 4. Versículo 3. Y lee así: sí, a ti también te solicito, genuino compañero de yugo, que sigas prestando ayuda a estas mujeres que se han esforzado lado a lado conmigo en las buenas nuevas, junto con Clemente así como también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Muy claramente el apóstol Pablo expresó que tanto esas mujeres, como los demás colaboradores tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Esto nos muestra que en el libro de la vida se escriben los nombres de personas que han sido adoptadas por Dios como hijos. Además, como son hijos, han pasado de muerte a vida. Para resumir, en el libro de la vida se escriben los nombres de personas que han llegado a ser hijos vivos de Dios. Ahora bien, ¿será permanente esta inscripción en el libro de la vida? La respuesta a ello la encontramos en el libro de Revelación, capítulo 3. Versículo 5. Allí dice: el que venza será vestido así de prendas de vestir exteriores blancas, y de ninguna manera borraré su nombre del libro de la vida, sino que haré reconocimiento de su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Como vemos, el que una persona esté registrada en el libro de la vida, aún no tiene la garantía de que vivirá para siempre. Si no cumple con los requisitos de Dios, su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Busquemos lo que se haya registrado en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Versículo 2. Allí se registra: amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Si sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. De modo que los que han sido adoptados como hijos por Dios todavía no tenían completa su transformación. Pero cuando sí, logran vivir como espíritus y ver a Dios, entonces habrán llegado al estado puro para el cual fueron adoptados como hijos. No obstante, este no es el paso final. Hay algo más que le falta a las personas que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Notemos lo que Jesucristo dijo con relación a ellos. Leamos Revelación capítulo 2. Versículo 7. Allí se registra lo siguiente:
El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones, al que venza, le concederé comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. De modo que una persona puede llegar a ser hijo de Dios y ser considerado como alguien vivo. Pero solo si logra una victoria completa y asciende al cielo. Entonces se le concede el derecho a la vida. Se le concede comer del árbol de la vida. Precisamente por eso fue que Dios expulsó a la primera pareja humana del jardín de Edén. Para evitar que ellos comieran del árbol de la vida y tuviesen el derecho a seguir viviendo por siempre. Notemos cómo lo expresa el libro de Génesis capítulo 3. Versículos 22 al 24. Analicemos lo que dice. Y Jehová Dios pasó a decir, mira que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros al conocer lo bueno y lo malo, y ahora, para que no alargue la mano y efectivamente tome fruto también del árbol de la vida y coma y viva hasta tiempo indefinido. Con eso Jehová Dios lo echó del jardín de Edén para que cultivara el suelo del cual había sido tomado. De modo que expulsó al hombre, y al este del jardín de Edén apostó los querubines y la hoja llameante de una espada que continuamente daba vueltas para guardar el camino al árbol de la vida. Si ellos llegaban a comer del árbol de la vida, entonces durarían para siempre siendo personas pecadoras y alejadas de Dios. Esto hubiese dañado el propósito de Dios, pues tendría Dios que permitir el pecado y la desobediencia. Vemos entonces que del libro de la vida se puede borrar el nombre de alguien. Pero cuando alguien come del árbol de la vida, entonces tiene el derecho garantizado a vivir por siempre, se porte bien o mal. Ahora quizás alguien pregunte, ¿qué hay de las personas que adoran a Dios pero que no han sido adoptados como hijos por el Espíritu Santo? Existe un detalle revelador con relación a las personas que no han sido adoptadas como hijos por Dios. Notemos esto en Revelación capítulo 20. Versículos 4 al 6. Allí leemos. Y vi tronos, y hubo quienes se sentaron en ellos, y se les dio poder para juzgar. Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios, y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y que no habían recibido la marca sobre la frente ni sobre la mano. Y llegaron a vivir, y reinaron con el Cristo por 1000 años, los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que se terminaron los 1000 años, esta es la primera resurrección. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección, sobre estos la muerte segunda no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y reinarán con él por los 1000 años. Aquí Jesucristo está hablando de dos tipos de personas. Uno de ellos es aquellas personas que reciben la primera resurrección. Estos se convierten en reyes y sacerdotes y reinan con Cristo por los 1000 años. El otro grupo de personas son aquellas que no han sido adoptadas como hijos. De estos se dice que no llegaron a vivir sino hasta que se terminaron los 1000 años. Una vez pasan el milenio y son perfeccionados, entonces se convierten en hijos de Dios y se les considera vivos. No es hasta que llegan a ese momento que se les considera vivos. Antes de eso no tienen esa vida humana perfecta que caracteriza a los hijos de Dios. Entonces, si no están en el libro de la vida, ¿dónde están? Para responder esta pregunta vayamos al libro de Malaquías capítulo 3, versículo 16. Y lee así. En aquel tiempo los que estaban en temor de Jehová hablaron unos con otros, cada uno con su compañero, y Jehová siguió prestando atención y escuchando. Y un libro de recuerdo empezó a ser escrito delante de él para los que estaban en temor de Jehová y para los que pensaban en su nombre. Así es que las personas que no son hijos espirituales de Dios, son registrados en el libro del recuerdo. Allí se hallan los nombres de todos los siervos de Jehová que esperan perfeccionarse en el milenio. Entonces serán hijos de Dios y sus nombres serán inscritos en el libro de la vida. Si usted desea que se investigue algún asunto bíblico, tiene alguna pregunta o desea aprender más sobre estos temas, puede escribir al enlace de Facebook que se halla en la descripción de este video. Si te gustó, marca pulgar arriba y comparte. Recuerda suscribirte a mi canal para que puedas seguir beneficiándote de los videos que publico. Muchas bendiciones para ti y los tuyos. Gracias.